Buenos días. Buenos días, chicos. En 2 minutos iniciamos. Gracias. Para que yo verifique mi audio.
Muy buenos días, chicos, de nuevo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Un minuto. Les voy a explicar sobre una vacuna que se diseñó dentro del Tecnológico Nacional de México y sobre algunas otras actividades que se han desarrollado aquí. El tema de nuestra ponencia se llama Construcción de una vacuna contra SARS-CoV-2 por subunidades. Les comento que durante esta pandemia ocasionada por la enfermedad que conocemos como COVID-19, que está ocasionada por un virus que se llama SARS-CoV-2, el Tecnológico Nacional de México colaboró en varias situaciones. Dentro de las acciones en las que colaboró el Tecnológico Nacional de México fue en la reparación de más de 200 respiradores mecánicos. Esto fue gracias al trabajo de varios institutos tecnológicos. En otros institutos tecnológicos se generaron sales cuaternarias de amonio de cuarta y de quinta generación como desinfectantes. En otros tecnológicos se generaron cloro, alcohol, gel antibacterial. Se trabajó en un específico que está diseñado para mantener el control de presión, volumen y oximetría, específicamente en pacientes COVID-19. Y varios de los tecnológicos donamos desinfectantes en nuestras zonas de influencia. Dentro de la Secretaría de Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la SECTEI, se nos invitó a trabajar en algo que llamaron Reto COVID-19, que fue una serie de actividades diseñadas a trabajar contra esta enfermedad. Se nos invitaron a trabajar en modelos matemáticos, en acciones, en protocolos, inclusive en el diseño de vacunas, que es lo que les voy a mostrar ahorita. También ayudamos a la SECTEI a identificar las diferencias entre diagnóstico y diseños de vacunas y colaboramos con varias instituciones, con varios institutos. También presentamos 3 propuestas de modelo epidemiológico de esta pandemia y también dentro del Instituto Tecnológico de Milpalta construimos nuestro propio protocolo pensando en que podemos regresar pronto a clases. También se sugirió el uso de plasma de personas recuperadas para que se utilizaran como tratamiento ante esta enfermedad. Hemos diseñado también una serie de actividades para verificar que este plasma se pueda utilizar como un tratamiento pasivo-activo de esta enfermedad. Les voy a mencionar brevemente algunos de los síntomas de COVID-19, que sería lo que es la enfermedad. Tenemos que se puede presentar cansancio, temperatura, escurrimiento nasal, tos, dificultad para respirar. Cuando ya tenemos dificultad para respirar es necesario acudir a un hospital. También tenemos otros síntomas agregados como la diarrea. Hay complicaciones severas que nos pueden llevar a la muerte. Dentro de estas complicaciones severas se le llama síndrome respiratorio agudo severo, que puede generarnos una neumonía. Podemos tener fallo renal, fallo hepático y obviamente esto puede llegar a la muerte. Les comentaba que COVID-19 es el nombre de la enfermedad y que el causante de esta enfermedad es el SARS-CoV-2, que precisamente SARS quiere decir síndrome respiratorio agudo severo y CoV-2 quiere decir coronavirus del tipo 2. En un inicio este SARS-CoV-2 fue llamado 2019 nCoV, que quiere decir New Coronavirus, que quiere decir nuevo coronavirus del 2019, o HCoV, que quiere decir Human Coronavirus, que quiere decir coronavirus humano. Este coronavirus ha evolucionado a lo largo del tiempo que lo hemos estudiado. Se ha estudiado desde los años 60 y se ha visto que ha evolucionado 6 tipos básicos de los coronavirus. 4 tipos comunes que son causantes de lo que podríamos denominar resfriados y algunos tipos agresivos. Entre los tipos agresivos tenemos el SARS-CoV, que sería la versión 1, y tenemos los MERS, y pues obviamente tenemos la nueva cepa, que vendría siendo el SARS-CoV-2.
Entonces, los virus más agresivos de esta familia vendrían siendo MERS, SARS y SARS-CoV-2. Desde febrero del 2020 se tiene el genoma completo del SARS-CoV-2. Esto fue reportado dentro del NCBI, que es una base de datos donde podemos ir identificando una gran cantidad de secuencias de todo el mundo. Sin embargo, las secuencias que vienen de China, de Rusia, se han limitado mucho, pero tenemos esta información desde el 29 de febrero del 2020. Se tiene el registro del primer caso de la persona infectada con SARS-CoV-2 desde el 17 de noviembre del 2019 y se tiene la identificación de esta nueva variante ya como tal desde diciembre del 2019 y el genoma completo se tiene desde febrero del 2020. Este genoma completo tiene más de 29,000 pares de bases. Está hecho a base de RNA, que es una cadena simple positiva. Tiene 12 conjuntos de genes básicos y una poliproteína. Esta poliproteína puede codificar para varias proteínas, incluyendo una retrotranscriptasa, que va a ser muy importante para la patogenia de este virus. Tenemos varios genes que son importantes en este virus, como son los genes de superficie, los genes que se encuentran en la membrana y los genes que se encuentran cubriendo algo que se llama nucleocápside. Este coronavirus fue descubierto y descrito por primera vez en la provincia china de Wuhan en 2019. COVID-19 quiere decir coronavirus disease, que quiere decir enfermedad del coronavirus, y 19 porque fue descubierto en el año del 2019. Aunque también COVID-19 quiere decir coronavirus December, que quiere decir coronavirus diciembre 2019. Disculpen chicos, se quedó pasmada la pantalla en la secuencia del genoma completo del SARS-CoV-2, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok. Dejen verifico por qué no funciona. En otras conferencias, profe, se salen y vuelven a entrar. Claro que sí. Un poquito de paciencia, chicos, por favor. No se preocupe.
¿Profe? Sí, chicos, creo que ya me pude conectar de nuevo. ¿Por qué nos explica así? Sí, claro que sí, tiene razón. Vamos a continuar así. Usted no se preocupe. Muchas gracias. Bueno, les comentaba que este virus, que se llama SARS-CoV-2, tiene 12 genes. Estos 12 genes están repartidos en un conjunto de 29,000 pares de bases. De estos genes, de estos 12 genes, no todos pueden ser blanco de vacunación. Para que podamos determinar que alguno de estos genes sea blanco de vacunación, necesitamos que estos genes se encuentren expuestos para que el sistema inmunológico los pueda reconocer y los pueda atacar. Así que los genes que se encuentran en la parte interna de la envoltura del virus no son viables para generar una vacuna. Así que tuvimos que identificar cuáles eran los genes con los cuales realmente podríamos elaborar una vacuna. Tomamos todos los 12 genes para ir identificando cuáles genes podríamos utilizar y identificamos 5 genes candidatos. Sin embargo, comenzamos a analizar todo el genoma y nos dimos cuenta que no era tan fácil utilizar estos 5 genes, debido a que varios de estos genes necesitaban algún otro procesamientos que tienen que ver con cuestiones de fosforilaciones o glicosilaciones. Eso quiere decir que necesitaba que le agregaran alguna azúcar o le agregaran fosfatos, lo cual era bastante complejo. De todos modos, decidimos analizar en el conjunto completo los 5 genes que eran nuestros candidatos. Permítanme un minuto, me parece que ya se puede comenzar a compartir. No sé si ustedes lo alcancen a ver. Sí, profe. Sí, profe, Sí, profe, ya se ve. Ya, ¿verdad? Bueno. Esta lámina que les estoy presentando es donde vienen los conjuntos de genes, que son los 12 genes que se están analizando y identificamos que algunos eran más importantes que otros. Sin embargo, identificamos que algunos no nos servían. Ahora les voy a mostrar 2 hebras. Una hebra que corresponde a una hebra dúplex de DNA y una hebra que corresponde a una hebra simple de RNA positivo. En la parte inferior vamos a ver lo que es el RNA positivo, que es el RNA que tenemos en el caso del SARS-CoV-2. Y del lado derecho vamos a ver la secuencia en nucleótidos de este SARS-CoV-2, que como ustedes ya saben son tiaminas, adeninas, citosinas y guaninas. Pudimos identificar los marcos de lectura, dónde comenzaba un gen, dónde terminaba otro gen, identificar los lugares de adición de grupos fosfato y los lugares de adición de glúcidos. Hicimos 2 bases de datos. Una base de datos donde colocamos todas las proteínas y una base de datos donde colocamos todas las secuencias de DNA. En estas bases de datos identificamos el número de acceso de la secuencia, los autores, cuándo se conectó, el lugar de origen, el hospedero, la longitud de la secuencia, el tipo de secuencia, realmente qué era y el lugar de aislamiento. Esto fue muy importante porque nos permitió identificar que hay personas que se encontró en la parte bucal, en el pulmón, en la parte nasogástrica, e inclusive se encontró este virus activo en heces fecales humanas. Esto se identificó desde enero de este año y entonces ya sabíamos que este virus se apropia de tegumentos humanos húmedos. Es por eso que se encuentra en tracto respiratorio, es por eso que se encuentra en tracto digestivo y puede ocasionarnos problemas tan severos como una neumonía o como una diarrea. Esta enfermedad fue declarada pandemia. Eso quiere decir que lo encontramos en todos los países del mundo. De todos los países del mundo hasta el 7 de marzo
encontramos 181 secuencias completas de RNA, que en realidad es muy poquito para hacer un análisis genético. Calculamos que para hacer un análisis genético fino necesitábamos alrededor de 600 secuencias, pero esto es lo que se tenía en el momento cuando se hizo. Y de las proteínas, de las 5 que elegimos, identificamos que teníamos más de 4.000 secuencias, por lo cual nos dimos cuenta que ya era factible comenzar a diseñar una vacuna que atacara estas proteínas que se encuentran expuestas por parte del virus y que podemos generar inmunidad. Primero comenzamos a trabajar con las 181 secuencias de RNA y generamos algo que se llama árbol evolutivo. En este árbol evolutivo nosotros colocamos todas las 181 secuencias y comenzamos a darle parámetros. El principal parámetro es un análisis haploide, quiere decir que un análisis evolutivo con una sola secuencia por individuo, aunque los virus no son individuos, son microorganismos, pero no se encuentran vivos. Y determinamos justamente que el origen en la flecha roja del lado izquierdo está en una secuencia que viene de Wuhan, en China, y que precisamente aparece en diciembre del 2019. Y después identificamos, cada vez que ustedes ven una flechita horizontal de color negro, identificamos que esas son secuencias que son provenientes de China, lo que nos quiere decir que el dispersador de este virus fue efectivamente China. Después identificamos los grupos por variantes. Cada circulito azul que se encuentra por cada conglomerado de secuencias, en realidad nos está indicando que son diferentes variantes. Eso quiere decir que este virus se encuentra evolucionando. Identificamos algunas variantes muy importantes y que puede ser que estén relacionadas con altas tasas de mortalidad. Se encuentran variantes muy importantes en Italia, en España y en Ecuador. Y hay que recordar que en Italia y en España tuvimos grandes problemas de mortalidad. Todos estos estudios se realizaron con secuencias que colectamos desde que inició este problema hasta el día 7 de abril. La mayoría de las secuencias fueron colectadas por ahí del día 28 de marzo, desde el banco del GenBank. Pues identificamos que tenemos por lo menos más de 1.200 secuencias para obtener parámetros representativos del virus en por lo menos 5 proteínas, 181 secuencias completas de DNA, y procedimos a buscar zonas conservadas. ¿Qué son zonas conservadas? Zonas que tuvieran todas las variantes de los virus. Y una vez identificadas las zonas conservadas, identificamos las zonas de glúcidos, porque esas zonas no las va a identificar el organismo como cuestiones adversas, ya que nosotros ocupamos la glucosa para iniciar nuestro metabolismo. También los grupos fosfato nos iban a interferir, por lo cual también teníamos que identificar los grupos fosfato. Así que para identificar los fragmentitos de las proteínas del SARS-CoV-2 que pueden generar inmunidad, identificamos zonas conservadas, quitamos zonas con fosfatos, quitamos zonas con azúcares y identificamos que esto no cruzara con proteínas humanas, porque de cruzar con proteínas humanas podemos generar problemas de autoinmunidad. Eso quiere decir que podemos generar que el mismo cuerpo humano se ataque a sí mismo y eso sería muy, muy malo. Así que fueron muchas cosas las que tuvimos que ir identificando para considerar cuáles serían nuestros blancos de vacunación. Una vez identificados los blancos de vacunación a nivel RNA y a nivel proteína, trabajamos con el diseño de las secuencias para vacunación tanto a nivel DNA, a nivel RNA y a nivel proteína. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajo con la parte proteica, voy a diseñar su contraparte en RNA mensajero, en la parte viral, y voy a diseñar su contraparte en DNA codificante, para que yo cuando construya un vector para generar estos productos de vacunación, pueda meterlo en forma de DNA, este se convierte en RNA, y finalmente se convierta en lo que es una proteína. Una vez que ya se tiene el diseño de las secuencias para vacunación, entonces sí podemos proceder a la elaboración física de los insertos de DNA, ya sea en vectores de bacterias o en vectores eucariontes, como podría ser pues una levadura. El análisis proteico nos arrojó lo siguiente: las 5 proteínas que eran blanco de vacunación son la de la cubierta, la nucleocápside, la glicoproteína de membrana, la poliproteína y la glicoproteína de superficie. Es muy importante que vean las 3 que están en color verde.
ya que la nucleocápside está en la parte interna y no está expuesta, y ya que la poliproteína codifica para varias proteínas y tiene varios marcos de lectura internos, por lo cual también es muy difícil que esta nos pudiera servir. En cuanto a sus tamaños, la proteína más grande es la poliproteína y la proteína más pequeña es envelope. Ahora les voy a mostrar lo que sería un árbol evolutivo. El árbol evolutivo de la primera de envelope está muy bonito porque parece organizado, como si fuera evolucionando prácticamente geométricamente. Esta solamente nos sirve para identificar el punto de partida del virus, que nos dice de nuevo que está en China. Nos va diciendo la cantidad de cambios y nos dice hasta el momento cuando hicimos ese estudio que la secuencia que había cambiado más o evolucionado más se encontraba en Estados Unidos y que se generaba el día 28 de marzo. En este análisis trabajamos con más de 300 secuencias. Una vez que identificamos entonces esta proteína, colocamos toda su secuencia en aminoácidos. En la parte superior, en color verde y negro, van a ver las letras M, I, S, F, V, S, E, E. Este es el código genético de un aminoácido. Cada una de estas letras representa un aminoácido. Todas las proteínas comienzan su codificación siempre con metionina y por eso vamos a ver que inician con la letra M. De color rojo están marcadas las partes que son las zonas conservadas y de color negro están marcadas las partes que son variantes. Las partes variantes no me sirven para elaborar una proteína, ya que va a haber variantes dentro del mismo virus y el sistema inmunológico no va a defenderse contra todos estos virus. Así que tomamos la primera parte y la segunda parte y comenzamos a diseñar nuestros péptidos y a nombrarlos. Por ejemplo, la primera parte que empieza con M, I, S, F, V tiene el código E, que quiere decir que viene de la proteína de envoltura, envelope protein, 75A, que quiere decir que esta proteína tiene una longitud de 75 aminoácidos, guión 35 guión, que quiere decir que este péptido tiene una longitud de 35 aminoácidos, TEC-NMP1, que quiere decir que es el primer péptido diseñado por nosotros como blanco de vacunación. Y posteriormente vamos a ir diseñando así cada uno de los péptidos que vamos encontrando. Entonces el número 2 se llama E75A24 TEC-NMP2, que quiere decir que está envelope protein, 75 aminoácidos, la longitud de este péptido es de 24 aminoácidos, diseñado en el Tecnológico Nacional de México, y es el péptido número 2 que identificamos. Ahora les presento otro árbol evolutivo, este es el de la nucleocápside. Sin embargo, este árbol evolutivo, al estar en la parte interna, solamente nos arroja parámetros evolutivos, pero en cuanto a que sea funcional para que lo podamos utilizar como blanco de vacunación, no nos sirve. ¿Por qué? Porque es una fosfoproteína y vamos a tener grupos fosfato que van a estar interviniendo. De todos modos, realizamos el análisis y encontramos que solamente teníamos 2 zonas conservadas. Entonces esta proteína pues la descartamos. Después tenemos la poliproteína y nos damos cuenta que su evolución es mucho más compleja que las anteriores. Esta poliproteína se debe a esta evolución compleja que tiene varios marcos de lectura y por lo tanto cada marco puede tener procesos evolutivos y de selección natural diferentes. Por lo tanto, esta poliproteína no nos es útil para generar los blancos de vacunación, aunque teníamos en esta poliproteína 10 blancos potenciales de vacunación, pero no podíamos utilizarla por los corrimientos de los marcos de lectura, así que pues esta poliproteína también la descartamos. Luego utilizamos la glicoproteína de membrana que sí se encuentra expuesta. Esta glicoproteína de membrana sí nos va a servir para la parte de blancos de vacunación. Esta glicoproteína consta de 222 aminoácidos y encontramos 3 zonas conservadas. Aquí es muy importante mencionar que es una glicoproteína. Esta proteína tiene un proceso de maduración posttraduccional, lo que quiere decir que después de que tenemos la proteína, se le van a dar adiciones de azúcar a esta proteína. Identificamos esas adiciones y las quitamos de las zonas conservadas para que podamos utilizar esto dentro de un vector bacteriano, ya que en un vector bacteriano no se le van a agregar azúcares a estos péptidos.
Así que es muy importante que estas regiones, aunque son de una glicoproteína, no contengan la zona donde tenemos las adiciones de azúcares. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el código M222AA, que quiere decir que es la glicoproteína de membrana con 222 aminoácidos, pero que el péptido solamente tiene 32 aminoácidos, TEC-NMP3, que sería el péptido 3 que estamos ocupando. Cabe recalcarles que de todos los péptidos que estamos identificando, también se hizo el análisis comparativo con el genoma humano. Esto se debe a, les repito, a que no cruzaran estas secuencias con el genoma humano para no ocasionar enfermedades autoinmunes como el lupus. Arriba de nuestro párrafo donde dice la información de los 3 péptidos blancos, hay un letrerito de alarma que dice que no se encontraron similaridades. Eso quiere decir que esto no cruza con el metabolismo humano con proteínas humanas. La última proteína que analizamos, que también se encuentra expuesta dentro del virus, se llama Surface Glycoprotein. También cabe recalcar que estos son los nombres iniciales con los que se le fueron asignando a los componentes proteicos del SARS-CoV-2, pero a lo largo del tiempo se han ido sugiriendo o cambiando algunos de estos nombres. Es como lo que pasó también con el SARS-CoV-2, que les comentaba que en un inicio se llamaba nCoV 2019 o hCoV 2019, pero ahora le llamamos SARS-CoV-2. Bueno, esta glucoproteína de superficie también tiene adiciones de azúcares, así que también descartamos los lugares donde se encontraban las adiciones de los azúcares. Identificamos las zonas conservadas, descartamos las zonas variantes y lo contrastamos contra el genoma humano. Y así fue que en esta proteína encontramos la mayor cantidad de blancos para vacunación y encontramos los péptidos que diseñamos desde el número 6 hasta el número 15. Hicimos varios análisis completos de estos genomas, de estos 3 genomas más importantes, y encontramos que ninguno de estos 3 genomas tienen presencia dentro del genoma humano. Pero es muy interesante ver que no tienen presencia dentro del genoma humano, pero sí tienen complementariedad contra los tegumentos humanos. Eso quiere decir que tienen la capacidad de interactuar con las proteínas de membrana de nuestras células para poder entrar dentro de nuestras células, pero en sí estos componentes no se encuentran dentro de los componentes humanos. Es muy interesante cómo tienen esta capacidad de interactuar, pero no son exactamente iguales a lo que nosotros tenemos. Para terminar un análisis fino, se sugiere que estos análisis se repitan con 1200 secuencias de cada tipo, de tipo proteico obviamente, y que para hacer el análisis fino de evolución se trabaje con por lo menos 1200 secuencias del genoma del RNA completo. Así que nosotros recomendamos pues que se trabaje con las proteínas Surface Glycoprotein, Membrane Glycoprotein y Envelope Protein. Mayrani, ¿nos podrías dejar de compartir tu escritorio para que se pueda ver en grande la presentación? Creo que ya, ¿verdad? Muy bien. Hicimos 2 diseños. El diseño 1 era para clonar completamente la proteína Surface Protein, la proteína Glucoprotein Membrane y la proteína de envoltura. Se tendrían que diseñar 3 vectores con todos los péptidos completos, meter a un vector eucarionte, que este vector eucarionte realizara inclusive las glucosilaciones y que tuviéramos la proteína completa. Si podemos hacer esto, se podría obtener la proteína y se podría liofilizar la proteína se podría colocar en una cinta adhesiva y esta cinta adhesiva se podría colocar en un tegumento junto con una hidratación. Esto para que tengamos el contacto con las proteínas y podamos comenzar a inmunizarnos desde un diseño que sería tópico, que sería lo más avanzado que se tiene ahorita en vacunación. O podemos liofilizar los componentes de estas 3 proteínas y administrar la vía oral para que sean absorbidas por las mucosas orales, que son las mucosas donde está expuesto el SARS-CoV-2
y poder generar inmunidad. O si queremos una inmunidad más potente y más rápida, también se puede dar una administración intramuscular. Sin embargo, les recuerdo, para este diseño se debe de crear un vector eucarionte. Pero me pareció muy interesante buscar si alguien ya lo estaba haciendo. Y resulta que para este diseño desde el 2003, en Alemania, se creó este vector y que se diseñó y se construyó de manera física en el 2004. Y que este vector es el que se ha utilizado para diagnóstico y para los primeros ensayos de vacunación. Es por eso, por ejemplo, que alguno, no sé si ha llevado a sus perritos a vacunar, han visto que hay algunos lugares donde tienen la vacuna para el coronavirus, que no es coronavirus humano, sino que es una versión del coronavirus que se encuentra en la parte animal. Ahora, ¿cómo se identificó este coronavirus? Pues se identificó gracias a que tenemos pruebas de diagnóstico contra coronavirus que están hechos dentro de este diseño. Lo que quiere decir que sí es factible que se generen las otras dos proteínas bajo este diseño y que se meta en un vector eucarionte. En este caso, el vector eucarionte sería muy parecido a lo que sería una levadura. Esto se está haciendo actualmente en Alemania, en diferentes farmacéuticas. El diseño 2 es crear un vector para la clonación de cada uno de los 15 péptidos desde un diseño bacteriano. ¿Cómo sería esto? Pues tenemos nosotros el virus, sacamos la parte que ya identificamos que es la parte conservada, se va a meter en un plásmido bacteriano, que es el circulito que vemos de color azulito con morado. Este plásmido bacteriano lo vamos a poner a interactuar con una bacteria y se va a incluir el genoma viral dentro de la bacteria. Y la bacteria va a echar a andar su maquinaria, va a generar sus RNAs y finalmente va a generar las proteínas. En este caso necesitaríamos 15 vectores para generar los 15 componentes proteicos para que podamos realizar una vacuna. Estos procedimientos se están haciendo en España y en China. Todos estos estudios que realizamos, que les comentaba, están dentro del reto COVID que se presentó por la Secretaría de Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Se le entregaron a la Secretaría de Tecnología e Innovación por medio de lo que ellos nos mandaron, que es una ficha técnica. Y en esta ficha técnica, a lo largo de 15 preguntas concretas, nosotros desarrollamos y exponemos todo esto que les estoy planteando. En lugar de poner SARS-CoV-2, se le colocó a todo COVID-19, porque el reto se llama COVID-19 y porque en ese momento todavía los que estaban analizando esta problemática todavía no alcanzaban a comprender la diferencia entre lo que era el COVID-19, que es la enfermedad, y el SARS-CoV-2, que es propiamente el virus. Así es que por eso también se pusieron en contacto con nosotros para que les pudiéramos explicar las diferencias de la enfermedad, las diferencias del virus, diferentes hallazgos que teníamos y poder comenzar a colaborar con los diferentes institutos para comenzar a ver los modelos matemáticos, comenzar a ver factores de riesgo, tasas de mortalidad y algunas otras cosas. Esta parte que les muestro es la parte final de la ficha técnica donde nosotros estamos cediendo todos los derechos para que se pueda utilizar. Esta información se vació a la Federación, o sea, a México, y México va y la lleva a la OMS. En la OMS se juntan alrededor de 100 propuestas de vacunas, ahorita ya hay alrededor de 175, en su momento se seleccionaron 20 propuestas, que son las que están en construcción, y ahorita hay 35 propuestas que están en mejoramiento. Este diseño, pues, no lo hice obviamente yo solo. La directora del Tecnológico de Tlalpan, que es doctora en Ingeniería Bioquímica, fue una de nuestras revisoras y colaboradoras, que es la doctora Rocío Castro González. El doctor Dante Camarillo Ravelo, que también es ingeniero bioquímico y también tiene el grado de doctorado. Guillermo Abel Jiménez González, que es ingeniero bioquímico egresado de aquí. La maestra Joaquina, que pues nos ha dado todas las facilidades para estar trabajando con este tipo de actividades y que inclusive ya estamos trabajando en el diseño de una vacuna pasiva activa a partir de suero de personas recuperadas y que aquí en el laboratorio de ingeniería bioquímica pues ya tenemos los animalitos para probar esta vacuna. Compañeros que nos han ayudado con la colecta de datos dentro de nuestro mismo instituto tecnológico. Aquí están los alumnos Jorge, Etzar, Israel. Y obviamente pues quien tuvo que autorizar todo esto, darnos luz verde y también verificarlo, e incluso hubo una reseña que se subió dentro de la página de nuestro instituto, fue por facilidades de nuestro director, el maestro Domingo Noé Marrón Ramos. Y pues bueno chicos, esto es
parte de lo que se hace aquí en los laboratorios, aquí en el Tecnológico Nacional de México, aquí en el Instituto Tecnológico de Milpalta, pero hay mucha más información que se ha generado, hay muchos más proyectos que se han generado, mucho más modelos que se han generado. Pero esto sería todo por el momento. ¿Alguna duda, chicos? Gracias. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Una pregunta. Bueno, son dos. Ujú. ¿Qué son sales cuaternarias? Y bueno, ¿para qué sirven? ¿Y a qué se refiere cuando dice que hay una vacuna activa pasiva? Bueno, una sal cuaternaria son varios compuestos que llevan componentes de amoníaco. El amoníaco es una sal ampliamente reactiva, no tan agresiva como el ácido clorhídrico ni como el hidróxido de sodio, pero alcanza a unos pHs que pueden dañar a los virus. Se les llama sales cuaternarias de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación porque son como los antibióticos. Se han ido mejorando, agregando o modificando algunos componentes que van en el componente del nitrógeno para que puedan interactuar con los virus. Una vacuna pasiva, aquí en México también le llamamos algo así como factores de transferencia. Se generan, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional, que sería a una persona sana que ya se recuperó del coronavirus, le saco sangre. A esta sangre la separo y le saco el plasma. A este plasma lo proceso y me voy a quedar solamente con las defensas del cuerpo que se llaman inmunoglobulinas. Esa persona que ya se recuperó de este virus tiene ahí sus defensas. Entonces, esas defensas yo se las puedo pasar a otra persona. ¿Cómo se las puedo pasar? Se las puedo pasar por vía oral o por vía intravenosa. Por ejemplo, nosotros recibimos nuestra primera vacunación pasiva cuando tomamos lechita de nuestra mamá y parte de las inmunoglobulinas de defensa, que en este caso se llaman IgG, se pasan en la leche de la mamá hacia nosotros. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad de tomar las inmunoglobulinas de una persona que ya se recuperó y pasárselas a una persona que está enferma o a una persona que yo quiero vacunar. Eso se le llama vacuna pasiva. Vacuna activa se le llama si yo, por ejemplo, tengo una persona que está enferma de SARS-CoV-2, que tiene el COVID-19 y tiene el virus, y saco el virus y el virus lo inactivo. El virus lo puedo inactivar por calor, por temperatura, por frío, por choque térmico y por luz ultravioleta. Aquí el protocolo que generamos fue todos esos aspectos para que combinemos la parte de lo que sería un factor de transferencia y una inactivación viral, porque también existe la posibilidad de que en la sangre que extraemos de los pacientes infectados, pues tengamos alguna partícula viral. Pero si tenemos la partícula viral, la vamos a degradar, la vamos a deshacer parcialmente y los componentes van a quedar ahí flotando, lo que va a permitir que el cuerpo aprenda a defenderse contra los componentes. Pero el virus ya no está vivo, se le va a llamar un virus inactivo. Así que nosotros tenemos aquí en el laboratorio, por donación de otros institutos, los insumos necesarios para generar tanto los componentes de los factores de transferencia que corresponden a una vacuna pasiva, como los factores que corresponden a una vacuna activa. Y eso es lo que nosotros vamos a desarrollar el próximo mes. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Sí, profe. profe. Yo. Ujú. Dice que va a hacer, bueno, van a, a investigar sobre la vacuna pacífica, ¿no? O algo así. Pasiva, activa. Pasiva activa. Pero sabemos que ya hay personas que estuvieron infectadas y que se volvieron a infectar. Y entonces se supone que esas personas ya tendrían como las defensas para poder como desactivar el virus, ¿no? Entonces, ¿qué tan eficiente sería que utilizando su plasma crearan la vacuna? Esa es una pregunta muy interesante que se encuentra ahorita en investigación. Nos hemos dado cuenta que estos virus tienen amplias mutaciones y eso hace factible que yo me infecte con una variante el día de hoy y que en 6 meses una variante nueva me pueda afectar porque mi cuerpo aprende a defenderse contra la variante que tenemos el día de hoy. Este fenómeno ya lo vivimos con la influenza y, por ejemplo, para el caso de la influenza detectamos que la tasa de mutación es tanta
que si yo diseño una vacuna ahorita, el virus va a estar mutando y en 3 años la vacuna que yo ocupe ahorita no va a funcionar en 3 años. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es determinar la tasa de mutación de este nuevo virus Tampoco está en la conferencia. para saber cuándo nosotros tenemos que cambiar esta vacuna. Pero al parecer estamos encontrando que hay factores de susceptibilidad. Eso quiere decir que hay personas que tienen la probabilidad de desarrollar más rápido este coronavirus y tienen que ver sobre todo con altos niveles de azúcar, ya que este virus en particular necesita el azúcar para desarrollar varias proteínas. Así que sí es factible que se diseñe una vacuna que funcione durante unos meses y que después no sirva. E incluso estamos pensando que se van a tener que diseñar varias vacunas y que estas vacunas se van a tener que ir actualizando cada año o cada 3 años. Y aquí no es para asustarlos, pero algunos diseños de vacuna solamente están generando inmunidad por 20 días. Eso quiere decir que en realidad no es una vacuna funcional, sino en realidad funcionarían más como un tratamiento. Por eso es que nosotros lo llamamos vacuna pasiva activa tratamiento, porque todavía nosotros no tenemos las herramientas para identificar en qué rango estamos. Pero eso está sucediendo en todo el mundo. Lo mismo lo están haciendo en Inglaterra, en la India. Están desarrollando estas vacunas tratamiento pasivas activas para tenerlas como reserva en caso de que esto se vuelva un problema más grande y tengamos que intervenir como tratamiento para por lo menos comenzar a tratar a las personas y que las personas no se mueran, ya no tanto como una vacuna que nos dé protección. ¿Alguna otra duda, chicos? Gracias, profe. Yo, profe. Sí, Yo Samuel. tengo una duda, antes que nada, Sí. buenos días. Hemos visto en todo este proceso que de hay COVID que la nuevas vacuna vacunas sobre que va todo a ha sido el comprar tema central México. y se ha visto que ha pasado millones. demasiado rápido, a pasos agigantados. Sí. Habla el camino para poder decir que las vacunas pueden desarrollarse de una manera más eficiente. O sea, este evento cambia de la manera en la que se pueden investigar las vacunas y llegar a un resultado bueno. Sí, esto ha revolucionado la forma en que interactuamos. Por ejemplo, la OMS mandó un comunicado donde solicitaba se cedan todos los derechos sobre las construcciones de estas vacunas para que esto sea más rápido en cuanto a la producción y en cuanto a la disminución de gastos. Entonces, las farmacéuticas, por ejemplo, ahorita le van a ganar, pero por la producción en masa, no por lo que están invirtiendo en lo que es investigación. También se crearon grupos interdisciplinarios, entonces tenemos matemáticos, actuarios, biólogos, bioquímicos, biomédicos, médicos, trabajando en todos los parámetros de diagnóstico, tratamiento, vacunación. Tenemos grupos interdisciplinarios, por ejemplo, cuando se había visto que saliera una convocatoria de un órgano federal y que trabajara el Politécnico, la UAM, el Tecnológico, la UNAM y demás investigadores independientes generando una respuesta. El primer acercamiento de esto se dio en el 2009 con la influenza. Y, por ejemplo, México detectó la influenza en abril y para diciembre del 2009 ya teníamos el diseño de la vacuna. Entonces, ahorita imagínense, China detecta esto en diciembre del 2019 y los primeros bosquejos teóricos de diseños de vacuna ya los teníamos en abril. Y ahorita, por ejemplo, ya tenemos las vacunas construidas ya en fases de prueba en humanos. Anteriormente, en los años 90, para que tuviéramos un medicamento o una vacuna, tardábamos 4 o 5 años para llegar a estas fases. Y ahora no estamos tardando ni un año para poder llegar a estas fases. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo tengo una duda acerca de la vacuna. Bueno, de las vacunas. ¿La vacuna que están creando va a eliminar el virus del cuerpo humano o solo lo va a controlar? Bueno, ya que el virus, bien se sabe, no está vivo como tal, ¿no? Tienes toda la razón. Una vez que estamos infectados, el genoma viral va a quedar incorporado dentro de nuestro cuerpo, lo cual hace latente que en cualquier momento se encuentren las condiciones propicias para que este virus se vuelva a activar. Estamos esperando poder generar inmunidad para que si el virus se reactivara, nosotros nos podamos autoproteger. Sería como una gripa, me da gripa ahorita y el próximo año me vuelve a dar gripa, pero no me mata. Eso es lo que nosotros esperamos.
crear algo que nos proteja, no realmente que nos vaya a evitar que nos enfermemos o que nos cure, porque el virus, una vez que se incorpore en nuestro genoma, ya no lo vamos a poder sacar. ¿Alguna otra duda, chicos? Gracias. Gracias a ustedes. Sí, adelante, Samuel. Profesor, yo tengo una duda. A ver, la escucho. Bueno, entonces, si aún hay muchas cosas que se tienen que investigar, para usted, ¿cuánto tiempo es pertinente para el desarrollo de la vacuna, pero que sea efectiva totalmente? Mira, en cuanto a la parte científica, nosotros no podemos asegurar que va a ser efectiva al 100%, por más que esperemos o por más información que nosotros desarrollemos. Debido a la magnitud de esto, yo creo que con las herramientas que ya tenemos que tomar medidas, es decir, ya tenemos que construir y probar qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, les doy información confidencial. Ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación que aunque se llegue a condiciones viables, las clases de nivel básico no van a regresar hasta después del 4 de enero, debido a que se espera un repunte. También no sé si ya vieron las noticias, hay países que otra vez están teniendo los repuntes y que están recurriendo a los toques de queda nocturnos. Y, por ejemplo, aquí en México, los expertos de la Secretaría de Salud están recomendando hacer un análisis anual y que las clases, por lo menos a nivel básico, se suspendan hasta el 20 de marzo. Los números fríos nos dicen que tenemos una tasa de mortalidad chiquita del 0.6%. Imagínense una escuela como nosotros con 1000 alumnos que tuviera un brote y que nos contagiemos casi todos, somos 1200 que nos contagiemos 1000 alumnos, podríamos tener 6 muertos. Ahora imagínense una escuela primaria. ¿Creen que los papás estarían contentos o a gusto sabiendo que van a presentarse de 4 a 10 muertos en una escuela y que ahí están sus niños? Entonces yo creo que sí debemos estar conscientes de que hay que seguir medidas de seguridad básica, medidas de higiene básica y actuar con las herramientas que tenemos. Pero eso no quiere decir que estamos 100% seguros de lo que va a pasar ni que vamos a podernos curar. Y también hay otro evento de modelos epidemiológicos que dice que estas situaciones se van a repetir y probablemente sean más graves. Esto que estamos viviendo probablemente sea el principio de algo más fuerte. Profe, por ejemplo, no sé si en las noticias ya habían visto que ya hay brotes de influenza con coronavirus y era lo que estaban tratando de evitar, ¿no? Sí, pero pues ya llegó el momento, ya se juntaron los dos y es por eso que se puede llegar a complicar la situación. Y en ese caso, si en dado caso que hicieran una vacuna eficiente para el coronavirus, ¿qué probabilidad hay de que también como que inactive a la influenza? El tratamiento de influenza con retrovirales ha mostrado que puede ser activo contra el tratamiento de coronavirus. Es lo único que hemos visto que puede ayudarnos contra los dos. Pero eso no quiere decir que va a funcionar en todos los casos, ya que hay personas a las que se les da tratamiento y no responden igual. Esto tiene que ver porque cada cuerpo es diferente. Por ejemplo, en las personas diabéticas, pues tienen altos niveles de azúcar y el virus se replica más rápido y es más difícil atacarlo. En una persona que no tiene altos niveles de azúcar es más fácil comenzar a bloquear este virus, pero pues va a depender de cada persona. Una pregunta más, chicos, porque ya son las 12 y ya va a iniciar la sesión de clausura. Bueno, profe, yo, es una rápida. Se está trabajando muchísimo en la vacuna contra el coronavirus, que pues obviamente solamente es disminuir los efectos en nuestro cuerpo, porque como mencionó, entrando el cuerpo pues ya es parte de nosotros, pero ¿qué hay con los síntomas o más bien con los efectos después de que te da? Viene mucho mi pregunta para las personas que tuvieron el coronavirus pero fueron asintomáticos. Sin embargo, se ha descubierto que sí genera graves daños en los pulmones a pesar de que no presentaron algún síntoma grave o en algunos casos ninguno. ¿Ya están trabajando también respecto a esta situación? Sería la pregunta.
Sí, se ha identificado que varios de los componentes proteicos del coronavirus interactúan con neuroreceptores, lo que quiere decir que aunque yo no me sienta mal, puede ser que ya está comenzando a disminuir mis niveles de oxigenación. Es por eso que cuando llega un paciente al hospital y de repente ya llega oxigenando al 60, al 70%, es porque la persona no se dio cuenta de que ya estaba oxigenando menos y que algo malo estaba pasando dentro de su cuerpo. Incluso él se refería asintomático. Sin embargo, ya estaban sucediendo cosas dentro de su cuerpo. Hemos identificado también que ataca a las partes epiteliales y esto es muy importante en cuanto a los efectos después de, ya que pues la persona dice, no, pues a lo mejor lo cursé con una temperatura o ni síntomas tuve, pero cuando la persona se expone a condiciones de cambios de altitud o cuando se expone a condiciones aerobias o anaerobias de que tiene que hacer mucho ejercicio, se da cuenta que sus capacidades respiratorias ya cambiaron. También se da cuenta que cuando se expone a algunos alimentos hay irritaciones intestinales, hay eventos diarreicos que antes no estaban. Eso se debe a que este virus sí deja secuelas o efectos secundarios. Pues muchas gracias, chicos. Si tienen alguna otra duda, algún otro comentario, me pueden buscar por mi correo o algunos incluso tal vez tengan algún contacto personal conmigo. Y si no, pues buscamos después el canal o la forma para ir comentando cada una de sus dudas. Por mí el día de hoy es todo. Les agradezco mucho su presencia y su asistencia. Y pues que tengan un buen día y cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. profe. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Con permiso, muchas gracias, profe.